que te vuelvo a interrumpir, pero yo creo que es lo que debería valorar el político. O sea, a mí me fastidia mucho el hecho de que el político valora al usuario o al pueblo cuando va a pedirle la elección. Pero si usted le muestra esto que estamos hablando al presidente actual, no lo valora. Es decir, sí, yo veo asambleístas que están sacándose el pecho, rasgándose las vestiduras desde el tema legal y buscándole, pero la última coma, porque legalmente la cito no puede ser llevado a juicio. Pero nos estamos olvidando, Santiago, de esto que estamos mostrando, que la gente está cansada y que pide elecciones anticipadas y que pide que se vaya. Sí, y también eso nos permite sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, esto de que se dice que los medios de comunicación modelan a la opinión pública. No Oh, es eso tan es cierto. importante. En muchos medios de comunicación primó la línea editorial de descalificar al juicio político al presidente Lazo, ¿no? Argumentos a favor, argumentos en contra. En realidad hay un telón de fondo en el que la realidad diaria de las personas es lo que hace que emitan sus opiniones. La opción de cambiar de gobernante se impone porque en la mente de la mayoría hay una valoración absolutamente, completamente negativa de la situación actual y, y las consecuencias de una pésima gestión gubernamental, porque también hemos evaluado eso, ¿no es cierto? ¿Cómo califica la Ahí está. gente a la gestión del presidente Guillermo Lazo? Ahí está el gráfico. Ahí podemos leerlo. Ahí está, ya lo estamos viendo. Muy bien. Em, pero también vemos que las posiciones mayoritarias, minoritarias por determinados temas están determinados por ciertas diferencias sociales, territoriales y de clase. Eso también es cierto. En los estudios se manifiestan estas tensiones entre estas diferencias. Por ejemplo, en el tema de las elecciones anticipadas, aunque la idea de elegir nuevos gobernantes, así sin filtros jurídicos de por medio, simplemente atrae a la mayoría de los grupos sociales, pero esto es más fuerte en los grupos populares, en los sectores populares. Y eso miramos cuando cruzamos la información. Más personas del estrato medio alto se oponen a las elecciones anticipadas y más personas de los sectores populares apoyan que el presidente Guillermo Lasso deje el gobierno. Aquí tengo, Santiago, la gráfica de este cruce. ¿Debe la Asamblea Nacional destituir al presidente? Diferencias por niveles socioeconómicos. A ver, para que entendamos mejor, ¿qué significa el franja morada que dice baja 16,9583? A ver, si podemos releer eso para que quede claro un poquito. Sí, en este cuadro lo que estamos viendo es cuántos apoyan o rechazan, Ya. pero cruzado contra el nivel socioeconómico. Y lo que vemos es que si bien en todos los segmentos socioeconómicos, desde bajo, medio, medio alto y alto, apoyan mayoritariamente que el presidente deje el gobierno, porque me parece que eso es en el fondo lo que están diciendo. A Ok. medida que el nivel socioeconómico es más alto, el rechazo a esa posición crece un poco más. Oh, ya, 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 Entonces, a ya. mí me parece que hay como varias lecturas en realidad, varias lecturas. Pero en el sector bajo se impone esto, busco esta lectura de es importante un cambio rápido al mal gobierno. Esto tiene que darse pronto y ya. Digamos, esa es la lectura mayoritaria en los segmentos populares. Mientras que en segmentos más bien de determinadas élites, no todos, pero sí en determinados segmentos de las élites, de las personas que tienen mejores capacidades, mejores posibilidades económicas, dicen, tengo miedo de que mucho que perder, más bien dicho, tengo mucho que perder frente a la inestabilidad política. Entonces, así como es que nosotros vemos también algunas expresiones que corresponden en realidad a los criterios de algunas élites y que eso lo vemos muy expresado en determinados medios de comunicación, en determinados voceros, analistas que cuestionan y todo eso. Estaban viendo hace poco una entrevista al expresidente de la Corte Constitucional, Salgado. Él decía, si solamente es cuestión, casi en estas palabras, ¿no? Si solamente es cuestión de verles la cara a los dos, porque decía que Saquicela, el presidente de la Asamblea Nacional, es un descalificado Ya. y Guillermo Lasso es una persona honorable. Solo con verle la cara. Entonces uno decía,
¿Qué es esto? El color de la piel, Claro. el origen social, eso es lo que les lleva a ellos a formar esto. Pero también del otro lado, cuando vemos por qué tenemos un gobierno con tanta impopularidad, Ujú. porque su origen social, su manera de hablar, su expresión, su discurso, su apariencia y lo que no es menor, sus políticas y los efectos de estas políticas le transmiten a la mayoría de la población un mensaje. Él pertenece a una élite, no me representa, actúa llevado por sus intereses privados. Ujú. Y las noticias lo que han hecho es demostrar esa lectura que tiene la población de un presidente Guillermo Lasso que pertenece a una élite que se guía por sus intereses privados por encima de los del interés común. Y por eso es que yo llego a la conclusión de que este es un gobierno que tiene pocas probabilidades de recuperar apoyo popular. Ujú. No se trata de que hagan ahora un maravilloso marketing político, que cambie el gabinete, que tenga un fantástico ministro de gobierno para que construya mayorías a cualquier precio con la Asamblea. No, me parece que el gobierno tiene ah, eh, INRI de nacimiento, pertenecer a una élite bancaria y me parece que luego de todo lo que ha pasado, tiene muy pocas probabilidades, como digo, de sobrevivir y hasta podría convertirse en el objeto de la ira social, porque eso también tenemos que conversar a propósito de las lecturas que tiene la gente acerca de las protestas y de las manifestaciones.